A todos, señor presidente. Yo pedí un receso de 2 o 3 minutos para que no se durmieran los delegados. Usted extendió un receso para que almorzaran. Después que almorzamos, ahora tenemos sueño. Pero bueno, estamos aquí y le voy a decir que en este momento, que está aquí, voy a hacer mi intervención como delegados del Congreso Regional del Corregimiento de Río Chiriquí. Puedo hablar en nombre, pero con respeto a los hermanos damas mujeres, que ellos no entienden el nombre y la comarca es Nove, Bugue y Campesino, ni tampoco los campesinos hablan el Nove. Entonces, por lo tanto, voy a dirigirme en español. Y creo que aquí todos los que están aquí hablan perfectamente el español y mejor que yo. Así que, por esa razón, voy a dirigirme en español. No es porque no esté en contra de mi cultura y mi tradición. Yo soy uno de los que defiendo mi cultura y mi tradición. Vean, el agua es uno de los elementos más importantes que existe. Quiero decirle de que nosotros venimos a apoyar al distrito de Gironday, venimos a apoyar al corregimiento de Buri y en especial la comunidad de Alto Chorro, de donde va a salir el vital líquido. Pero hoy, además de los delegados y de las autoridades tradicionales, aquí debería estar los representantes de corregimiento. Aquí debería estar la alcaldesa de Gironday y debería estar el alcalde municipal del distrito de Chiriquí Grande. ¿Por qué? Porque esos municipios van a ser no afectados, los beneficiados directos de este proyecto y de otros proyectos que se dan en esta circunscripción. Sin embargo, ellos se hacen ajenos. Yo no sé si el señor presidente lo invitó, pero la ley 10 contempla las funciones de las autoridades tradicionales, las funciones de la autoridad administrativa de la comarca Moveruglé, y que las dos autoridades tienen que trabajar en coordinación para el desarrollo y bienestar de la comarca Moveruglé. Pensándolo de esa manera, me siento triste al no tener a mi alcaldesa de Gironday y al amigo alcalde del distrito de Chiriquí. Nosotros, los del distrito de Cusapín y los de Bledecha, nosotros no podemos oponernos a un proyecto que quizá la comunidad de Alto Chorro lo está necesitando y ellos van a ser los beneficiados. Sería muy irresponsable de parte nuestra venir a oponernos a un proyecto de este nivel. Y más aún, aunque no viva en Chiriquí Grande, aunque no sea del distrito de Gironday, aunque no sea del distrito de Chiriquí Grande, sea de la comunidad más remota de esta región, que tenemos que navegar 4 horas, ayer hicimos 6 horas. 6 horas para llegar a Chiriquí Grande. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a Chiriquí Grande muchas veces no hay agua para quitarnos el agua salada de encima. Así que indirectamente nos beneficiamos. O nos vamos a beneficiar de este proyecto que está aquí lo ve con buenos ojos. Sin embargo, la decisión lo tiene la comunidad de Alto Chorro,
y los delegados del distrito de Gironday. Pero hay normas, hay procedimientos que hay que seguir. ¿Qué quiero decirle con esto? El Congreso Regional anterior a la nuestra hicieron un congreso en la cual este que está aquí no estaba. Le dieron al IDAN y a la empresa la viabilidad para el estudio de impacto ambiental. ¿Ya Corea? ¿Fue o no fue así? La nueva administración del Congreso Regional, que lo dirige Máximo Jiménez, está dándole seguimiento a ese procedimiento que ya inició en enero de 2022 el Congreso Regional saliente. Hoy aquí quisiera preguntarle al señor presidente del Congreso Regional si ya la empresa Olidán le entregó el informe del estudio de impacto ambiental para nosotros poder seguir, porque eso para dar la aprobación del siguiente paso, yo creo que eso es lo correcto, que ellos debían de haber entregado el estudio de impacto ambiental para seguir con el proceso como lo dicta la ley 10. Apenas que se instaló el Congreso Regional, es cierto que se ha reunido con las autoridades tradicionales y que se ha reunido con las instituciones de Contraloría y todo lo que tiene que ver autoridades del Estado, es cierto, pero hay que ser serio en esta cosa. Vean, el Congreso local es la máxima autoridad a nivel de distrito. Muchas veces la gente no le gusta mi forma de hablar, mi forma de actuar, pero yo soy claro. Si yo te digo que algo es verde, mañana yo mantengo que es verde, pasado mañana diré que es verde, y lo seguiré diciendo que es verde, y lo cambio. Yo soy de la persona que si yo te digo hoy algo, yo lo mantengo. Sin embargo, con dolor en el alma, aquí se ha estado jugando con el Congreso General, con el Congreso Regional y con el Congreso Local. Como que nos quieren dividir. Hay un dicho que dice: si divides, vencerás. En este tema, debo felicitar al presidente del Congreso local que está aquí con nosotros, al cacique local que está aquí con nosotros. Ustedes son electos por los miembros de la comarca a nivel distrital, al igual que nosotros a nivel regional, al igual que la cacica general a nivel general, pero nosotros somos un equipo. Nosotros no podemos andar divididos, compañeros. Si queremos el bienestar y el desarrollo de la comarca Maube Bukele. Quiero decirle de que no venimos a oponernos, venimos a apoyar este proyecto que Chiriquí Grande lo necesita con suma urgencia. Sin embargo, hay alguna cosita, yo creo que hay que enderezar. Cuando usted trata de confundir a las autoridades locales y regionales, yo creo que está tratando de dividir.
Yo siempre digo, mucho cangrejo hace el hueco mal. Los que han vivido en playa saben cuando hay varios cangrejos tratando de hacer el hueco en el mismo sitio. El hueco le queda mal para su vivienda, que después se moja y no pueden habitar ahí. Así mismo, yo pienso que hay un orden y debemos ajustarnos a la ley y debemos decirle sí al proyecto, pero tenemos que revisar algunas cosas. Hay un convenio borrador, la cual nosotros lo vemos con buenos ojos. Sin embargo, hay que hacer algunas modificaciones y considero que el convenio debe ser entre la empresa, el IDAM y el Congreso Regional Mioquino. Lo digo aquí con mucha responsabilidad, porque fue el Congreso Regional el que inició dándole el aval para el estudio de impacto ambiental. Así que de esta forma, amigos de Alto Chorro, ustedes pueden estar seguros de que este que está aquí va a apoyar la propuesta de ustedes, porque yo le he escuchado aquí con sus intervenciones y ninguno de Alto Chorro ha dicho que no. ¿Y por qué este ciudadano nuevo que viene de por allá lejos se va a oponer? Traigo a relucir aquí que cuando este que está aquí era presidente del Congreso Regional Mioquino, en 2012 llevamos un congreso en Valle Bonito, un congreso en Río Piedra, en Bledecha teníamos 2 proyectos de impacto. La brisa de esa cordillera, nosotros teníamos el proyecto eólico. Así como está la empresa del IDAN aquí, Rigaselvi, así teníamos la empresa que iba a financiar el proyecto eólico, energía a través del viento en esa cordillera. También llevamos el proyecto de telefonía celular, que queríamos poner torres para la telefonía celular. Traigo esto porque aquí hay delegados de ese tiempo que se han reelegido y están aquí todavía. Y allá llegaron los ambientalistas, llegaron un grupo de gente y dijeron no al proyecto. A ninguno de los dos. No tumbaron proyectos tan importantes, porque la telefonía celular iba con internet, iba con otro proyecto adyacente. Y no pudimos llevar a cabo el proyecto eólico ni tampoco el proyecto de telefonía celular. Solamente Canquintú dijo que sí. Por eso que pudimos poner la torre que está en Canquintú, y Canquintú tiene una torre de telefonía celular. Ellos desde su casa hablan igual que como si estuviera aquí. Lastimosamente hace una semana atrás dice que está dando problemas, que la señal es mala, me están llamando. Pero ellos dijeron que sí y se han beneficiado por medio de comunicación. Ellos desde ahí hablan con sus familiares, no importa dónde estén. Espero que aquí nadie haga lo que sucedió en esos tiempos en el área. No estaban de acuerdo con la telefonía celular. Allá había más gente que aquí, más personas que aquí. Cuando hicimos la encuesta en la sala, había más de 600 celulares.
pero sin señal, así como está el delegado allá, con celular, solo para grabar y tomar fotos. No dijeron que no. Hoy en día, hace 2 o 3 días atrás, me están llamando, quieren torre. Ahora sí quieren la torre. Vieron la necesidad. Y yo estoy seguro que con el nuevo presidente del Congreso y con este servidor como cacique, sí le vamos a llevar a esa respuesta, porque nosotros vamos a caminar, nosotros vamos a gestionar para que esa torre en Valle Bonito sea una realidad, al igual que el distrito de Jirenday. Y no vamos por una torre ahora, vamos a ir por 20 torres más, 20 torres en la región, porque es necesario. Pero vamos a hacer las gestiones necesarias. Ojalá que el consorcio Rigaservi o el INDAN pueda ser puente para nosotros de apoyo, para que nosotros podamos llegar a cumplir con este proyecto que ahora la gente lo necesita. En un principio dijeron que no. Hoy aquí usted tiene la responsabilidad, señores delegados. Usted tiene la responsabilidad de decir si la población del distrito de Chiriquí Grande y la que no están incluidos en un futuro puedan tener aguas potables al igual que el resto de los panameños que viven en este país. Yo creo que todos tenemos el mismo derecho, pero la cosa hay que hacerla bien, hay que hacerla correctamente, ajustado a las leyes. En esta forma, yo le digo, en esta primera intervención que estoy haciendo, porque creo que voy a volver a intervenir como delegado que soy. Si ustedes no quieren hablar, compañeros, anímense, porque la decisión está en la mano de ustedes en esta tarde. Ustedes son lo que dirán si Chiriquí Grande, Rambala, Punta Peña y otras comunidades tienen agua, sí o no. Así que la decisión está en manos de ustedes. Este servidor que está aquí, yo estoy dispuesto a apoyar. ¿Que no se ha consultado? Sí, se consultó. Y la empresa ha estado consultando y ha estado caminando en comunidad, pero este proyecto, yo escuché a alguien que dijo que hay que llevar a un referéndum. Este proyecto no necesita ir a un referéndum. Este proyecto es a nivel de 2 distritos, distrito de Chiriquí Grande y distrito de Jironday. Por tanto, es competencia del Congreso Regional y no necesita llevarlo a un referéndum. Cuando son proyectos, megaproyectos, entonces sí es necesario un referéndum. Así que hay que tenerlo muy claro, eso para que no nos confundamos de que hay que ir a un referéndum para este proyecto. Así es que nosotros, los de los corregimientos apartados, creo que debemos venir a apoyar y no a entorpecer el desarrollo de Alto Chorro, que me alegra que escuché aquí que se le va a hacer una digna escuela, van a tener carretera, van a tener un carro de ambulancia y van a tener otro tipo de beneficios, y esos beneficios que sean permanentes. Hay que incluir la beca para la comunidad de Alto Chorro y hay que incluir algunas otras cosas que nosotros creemos que es necesario. No hemos pedido nada para nosotros, es nuestro trabajo de velar por el desarrollo de nuestra región, de la comarca Mogollón, especialmente el región Yopí. Muchas gracias. Después de esto quizás vuelva a intervenir. Muchas gracias.